entre nosotros. Ese tipo malo es Alex. Y vamos a escaparnos a Europa con el dinero. No tengo nada que ver con esta situación aquí. El novio de ella soy yo. ¡Tú te callas! No necesitamos más evidencias, ¿no? ¡No! NASCAR México. Es la primera vez que salgo a algún lugar como Santos Bravos. Fuimos a Querétaro. Fuimos invitados como Grand Marshals de la NASCAR. Bastante adrenalina, el sonido de los coches, el olor a gasolina. A mí me apasiona el mundo de los motores, el mundo de los coches. Con mi padre siempre veía Fórmula 1 de pequeño. 24 vueltas para conocer a los vencedores. Cuando yo era chiquito todos teníamos así los carritos y ahora los estamos viendo en vida real. Luego pudimos ver que en las gradas empezaron a llegar un montón de personas y había público de Santos Bravos en Querétaro. ¡Qué honor! ¡Gracias por venir! ¡Wow! ¡Qué increíble que haya tanta gente apoyando el proyecto y apoyándonos! En el marco de la 11ª cita de la campaña 2025 de NASCAR México Series, Santos Bravos en el Ecocentro de Querétaro. Y dice, del lado izquierdo empieza la ola, con energía ahí. Nosotros somos los Santos Bravos y estamos muy contentos y muy agradecidos de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gente, que empiece el conteo. ¿Están listos? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Pilotos! ¡Enciendan sus motores! Lo que fue alzar la bandera para que los coches empezasen la carrera, la verdad, fue toda una experiencia. Ver a carros así a toda velocidad, wow, me motiva y me hace acordar a nosotros, a nuestras ganas de querer ganar. Es como una metáfora de la vida, ¿no? Ser profesionales es la parte más importante de todo esto. Por lo general, en las evaluaciones hay un patrón, hay un eliminado o dos. Y siento que veía los carros como nosotros, como cada chico de Santos Bravos. Para mí no va a haber eliminaciones. Estoy convencido que somos los 10 que somos. La verdad, yo espero que no haya más eliminaciones de corazón. O sea, ya vamos a llegar a la final, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero que pueda haber sería sorprendente. ¡Jóvenes! ¡Chao! ¿Cómo están? Todo bien. ¿Saben qué día es hoy? ¿Y qué día es la final? 21, wow, menos de un mes. Menos de un mes. Menos de un mes de la final. ¿Están listos? Sean honestos. Sí, estamos listos. O sea, si yo les dijera que el concierto es en 10 días, ¿se sienten preparados para salir, para mostrar el primer sencillo, para empezar a hacer prensa, para literalmente poner en práctica todo lo que hemos venido entrenando durante estos 5 meses? Tengo una sensación que juntos así, yo creo que podemos hacer todo, de verdad. Sí. No es algo. O sea, una banda de 10. No, pero para la final. Pero sí, literal queda un poco menos
ya menos de un mes. Esta es la última evaluación, el último reto. Ya no hay más. Si les digo que viene una canción de uno de los artistas más icónicos de este país, ¿qué dirían? Escriban. ¿Lo tienen? Sí, lo tengo. Va. Díganlo. Juan Gabriel, Luis Miguel. Me puso Luis Miguel y Carlos Rivera. Y Luis Miguel. ¿José José o Luis Miguel? Ok. Bueno, ¿quién me copió? No. José José, Luis Miguel. Gaby. El Sol de México, Luis Miguel. Creo que están todos muy cerca. Es una canción de Luis Miguel. Ya se cantaba antes de que ustedes hubieran nacido. Y es uno de los artistas que ha puesto a México más en el mapa en la historia de la música. Se llama Suave. Esta es una canción de disfrute, de emoción, de... lo estamos terminando esto, vamos a terminarlo con todo. Suave. Esta es la última evaluación. La última vez que una evaluación pasa en la historia de Santos Bravos. La culminación de todo lo que hemos sufrido, gozado. Una evaluación muy bonita, muy importante, es la última. Y vamos con todo el corazón. Que pase lo que tenga que pasar. Entrenar, si no es con propósito, no sirve de mucho. Entonces, en esa misma hoja van a escribir 3 cosas más. ¿Qué agradeces de este entrenamiento? En una frase, sencillo. Otra pequeña frase que le dirían a su mismo yo del día de la audición, justo antes de pasar a audicionar. Y la última, y no menos importante, ¿por qué quieres ser un santo bravo? I want to be a Santos Bravo because I have a story to tell through my movement and my voice. And I want to show those who are from the U.S. they aren't alone and we can learn and get back to our roots because being born in the U.S. has never made me feel any less connected to where I come from. Quiero ser un santo bravo porque me encanta el tener un apoyo de personas que están pasando por lo mismo que tú. Nunca te sientes solo. Realmente quiero convertirme en un gran artista que dé amor y luz al mundo, que le hace mucha falta a este mundo. Y siento que al lado de unos hermanos así sería algo increíble lo que podríamos hacer. Quiero ser un santo bravo porque quiero mostrarle al mundo todo lo que hemos pasado, de lo que somos capaces, y creo que es algo que quiero hacer durante toda mi carrera, estar acompañado y sentirme con hermanos en el escenario. Yo no solo quiero ser un santo bravo, yo siento que nací siendo un santo muy bravo y no lo sabía hasta que llegué aquí. De la misma forma que la música me dio un propósito, ahora es mi turno de cambiar vidas y el mundo necesita un cambio. Si ser un santo bravo es algo remotamente parecido a lo que viví estos meses con todos ustedes, lo quiero hacer toda la vida. Yo quiero ser un Santos Bravos porque yo quiero tener la oportunidad de ser luz en este mundo y estar en un escenario con personas que son tan apasionadas por eso. No hay precio, de verdad, es muy precioso. Yo creo que la música
Es una de las partes más importantes de la humanidad y literal creo que mi propósito es ayudar a personas y con mi historia cambiar el mundo. Quiero construir, quiero crear, quiero cambiar cosas en el mundo de la mano de la música, de mis compañeros y las personas talentosas con las que hemos trabajado en este proyecto. Creo que todos aquí fuimos escogidos para hacer esto por el mismo arte. Y eso hay que honrarlo y defenderlo. Ustedes son una generación nueva, son una generación de jóvenes talentosos. Ustedes ya no son niños. Entraron siendo unas personas, hoy son otras. Yo les voy a ser muy honesto, creo que todavía nos falta, pero todavía tenemos tiempo. Y confío en el trabajo y en la disciplina de cada uno de ustedes. Ya no nos toca a nosotros, les toca a ustedes. Es la última. Y la última que puede definir muchas cosas, nos puede dar un panorama muy claro de hacia dónde vamos con la banda. Se ha ido reduciendo la diferencia entre unos y otros, pero también nos interesa ver hasta dónde podemos llegar con cada uno de ellos. ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, mi amor. Cuéntame, ¿cómo ha ido? ¿Cómo ha ido todo? Bien, Ya vas muy avanzado. ya estamos en las últimas, sí, en el último stretch. Siempre ver a la familia inyecta un poco más de energía y de motivación y de ganas. No pude evitar llorar viendo a mi madre. Bueno, estamos muy orgullosos de ti, de lo que estás haciendo. Vimos por ahí que te llamaron un poco la atención por el baile, cosa que se me hace raro porque si algo te admiramos muchísimo es que tienes una tenacidad impresionante. Esta llamada de atención o esta situación lo único que hace es motivarme más para trabajar más y para lograrlo, porque creo que a veces con cierta presión trabajo mejor. Aunque bueno, ahora me dejaron de tarea justo que la presión no sea un factor que me tenga que hacer trabajar mejor, sino que sin presión pueda trabajar bien. Para una mamá, lo más importante es que su hijo esté feliz, que sus hijos hagan lo que hagan, y te lo he dicho 1,000,000 de veces, que te haga feliz, ¿ok? Que seas tú, me da muchísimo gusto que seas tú, y bueno, no nos perdemos ni un solo capítulo, obviamente. Me puse a pensar en algo muy interesante porque fui a ver mi árbol de mango que sembré. Justo antes de irme al proyecto, de alguna manera siento que fue sembrar algo como para después recoger los frutos, y creo que es muy similar a lo que está pasando aquí. Sembrar y crecer aquí para después recoger los frutos. No te olvides nunca, nunca, de tener los pies bien puestos en la tierra. ¿Mm? Porque esa adrenalina es linda, pero... ¿ok? Ay, mamá. Ay, hijito. Fue lindo, fue muy lindo ver a mi madre.
sea, a mí me dijeron de que te vas a quedar porque queremos que tú les enseñes a los chavos el challenge de LeSseraFim. Y yo que, va. Perdón, los primeros dos no tienen brazos. Lo pusimos así con grupos y bailamos. Because Diego's situation was not necessarily a traditional elimination, because it was a medical issue, we had planned for LeSseraFim to surprise the boys, and Diego being pretty much the only true K-pop fan out of all of the boys, we knew how this was important for him. Y de la nada estamos practicando y llegan. Y me acuerdo y solo me hacía para atrás, así que no es real, no son reales. Me quedé como en shock, como de esto es real, de verdad. Es mi girl group favorito, de hecho, de toda la vida. Las sigo desde su debut, así que estoy súper emocionado. LeSseraFim is one of HYBE's amazing girl groups. They just finished their US leg of their tour, and their last stop on this trip is Mexico City. But more than anything, welcome to Mexico. We're so excited to have you, and we had a couple questions if you wouldn't mind. Oh my God. But how does it feel to be here in Mexico? Oh, it's our first time ever being in Latin America, and it's the final stop of our first world tour. We're really honored to meet you guys. It was a great surprise for them, and they're now mesmerized by LeSseraFim. We want to ask you, what was you guys' biggest struggle before you guys debuted, and how did you overcome it? 여서가지고 팀워크를 만들려고 서로 엄청. So for us, we didn't have like a long training period together. So just like you guys, we only had a couple months to prepare. So we worked especially very hard on becoming a team and learning about each other, because we're all so different. We all have such different backgrounds, come from various different countries. So how that was the biggest thing. The challenge that they had to do with LeSseraFim was to film a TikTok challenge of one of LeSseraFim's songs. Mañana seguimos con su concierto. Y ya después de eso ya me voy a mi casa a operarme. Así que, pero estoy muy feliz. I have a surprise for you. You have a surprise? Sí. It's a trendsetter, disruptive in the fashion industry, and is styling one of the biggest stars in the world. In the world? Yes. In the world. He just finished his residency. Bad Bunny. Yes. No. And he's gonna style you guys. So please say hi to the talented Storm. Hey. What's up, guys? Pleasure to meet you. Pleasure to meet you, man. Nice to meet you. Nice to meet you, bro. Definitely, bro. We're already starting out with some really good styles, so I think we're gonna, yeah. Y acaba de llegar nada más y nada menos que el stylist de Bad Bunny. Ha llegado Storm. What? Like, he just did the whole residency for Bad Bunny. Wow, estoy flipando, ¿eh? I don't want to change everything about you guys. I kind of just want to like elevate what you guys are already doing. You know what I mean? So you guys already have a perfect base. So let's get started, man. Nos trae un closet lleno de ropa que nunca había visto en mi vida. No te miento, o sea, trae 30 tipos de botas, trae 40 tipos de pantalones de corduroy, de jean, rasgados, con diseño. Wow. We went overboard. This is the stuff already used right here. But everything else, man, we're really excited about this. I think it's getting real. Like, this is the real deal. Like,
we're becoming real artists. You know, like they want us to look and feel and be the part of being an artist. I think that it's gonna fit you really nice and kind of just make it like more sexy, to be honest with you. Don't get too scared yet. Just try it on. Just bear with me. Try it on, and we'll get there. If not, we got this, okay? Estoy un poquito, no sé si diría nervioso, pero estoy como muy expectante. Quiero probar cosas nuevas, quiero arriesgarme a ver cómo me veo. Ya tengo el baile, ya tengo el canto, ya tengo la confianza. Ahora falta el look. As far as it like ruffling, that's what it's supposed to do, but it's about you feeling comfortable at the end of the day too. You can meet somebody and they can all be very different, but I think with specifically with these guys, man, this is like a true boy band. I feel like, you know, they're all different. They all have, you know, completely different personalities, a completely different flow, but somehow, some way, they just have this energy that is like all of them are the same. I like those better actually. I do. How do you feel? Oh, yeah. You feeling confident? Yeah, I like it. I feel like whenever people dress themselves and they look in the mirror and they feel confident in what they're wearing, you know, that's just one thing that makes your day even easier. This is super like me, but I never tried something like that before. Yeah. So I felt super good when I looked at it. I was like, wow. That's the point of style, though. We want to make sure that we feel like you feel like you. I feel like, yeah, by their reactions, like, oh, I've never tried anything like this, and we were like putting on like, you know, you wouldn't typically see men wear. I love this, bro. I'm perfect. Yeah. There you go. Yeah, we knew this was a risky outfit to bring for sure. Yeah. Yeah, it looks good. Woo! With clothing, you know, it goes beyond even like, you know, how you're singing. It goes beyond on what you're saying. It's like, you don't even have to say anything. Somebody could just look at you and they get a good idea of like what your personality is like, or, you know, who you are as an artist. You know, we've been waiting to like, this is being a process, and we're like wearing every day like streetwear clothes used to dance. Yeah. And we've been excited for like the moment we will look like. Just yeah, the superstar versions. Yep, I love it. Well, you guys got the moves and now you got the clothes, so I mean, I think you're ready to go. Yeah. Process of finding your own style, I feel like everybody should start doing that. I feel like it's, no matter what, it can't hurt you, and it can only do, you know, really good things for you. Hey, vamos a caminar, here we go, and boom, boom. La coreografía de Suave va a ser coreografiada por nada más y nada menos que Cultura. 5, 6, 7, dice bim, bim, bim. ¿Cómo controlar? Suave, la brisa del verano, como siempre te soñé. Exactly. Can we bring those mic stands way back? Yes. Tiene un estilo que me encanta a la hora de hacer coreografías. And bam, 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 chop. Ya sabemos cómo trabaja, sabemos lo que ella quiere y lo que ella busca. Suave, suave, yes. I honestly felt like I was in my element. I was able to whine and move my body. No, you're just exactly changing sides, not lines. Because you guys are in the downstage line. Here we go. Aunque esta coreo es como que más simple, más fácil, it's you can feel the overthinking aún. And this is one of those weeks where you think, oh, it's an easier routine, so the dancers van a estar
de lo más bien. And actually, it's a little bit of a struggle. So cuando veo los dedos así, eso es como significa que no hay energía, right? Yes. And because the dancers are so focused on making sure all the steps are correct, I'm losing a little bit of the artistry. Dame. The reason why y'all glitch is you're not used to putting energy in your body regardless of if you have it really well or not. Y'all wait until like, okay, let me wait until I really got it, and then now I'm gonna, that's too late. You're literally like, it travels forward. But you're not letting me compliment you. Eso da pena. I am embarrassed for you. Not for me, because I know I did the work, and they're watching me do the work. And everybody here is talented, right? That's why you're here. All of y'all, mad talented. But then it's like, talent only goes so far. Work ethic, professionalism, mindset, right? That's gonna take you way farther than your talent alone. De corazón, like, no haga eso. Trabaja, ensaya, like, do what you gotta do, bro, to shine. You wanna shine, you feel like you're the shit? Prove it then. It comes here first, not from other people's validation or what they think of you, okay? So you gonna rock this out. You got an icon about to be here. Pull up, okay? For yourself, not for me, for yourself, right? This routine kind of shows their weak spots. I know we were tired yesterday, but like, I knew what was important for my next day, which is today. And instead of doing other things, I decided to practice. That way, before I went to bed, this is the last thing that was in my head. I had to make sure I knew what I had, and I like practiced over and over this morning. I came up here 20 minutes before and I practiced because I knew that what we have today is important. And I want to look my best, and I want you guys to look your best too, but I'm not gonna baby anybody or tell anybody what to do. We have to want it for ourselves, you know what I mean? The pressure of it being the final evaluation is making it feel like the hardest thing, the hardest one that they've done. I'm not holding back anything. Like, I'm ready to give it all and not hold back. And, you know, a lot of people are always thinking about, like, who's your potential lineup? Who do you think? I can't see myself with anybody because right now I'm focused on just myself. Move on, instead of always being, no, he's always making excuses. This is the one that's always making excuses. He's always making excuses. You want to be that person? No, right? I'm being so serious right now. Like, I know you're looking at him, but like, I'm being so serious. Like, this is real. Like, we have to put in the work, just like she's saying. Like, if you know you're not getting something, we need to get it. And if you know you need help, you can ask for help. But we need to drop all the egos. Yeah. Like, that's just me letting this frustration go, so you guys understand where my mindset's coming from and why I'm holding this certain energy, because I want to let go of it, because I want to fucking kill it with you guys tonight. But I also don't want her to have to say all these things for you guys to understand it. Like, we should already know this. The tiredness, the pressure, everything kind of gets to them. And I think sometimes I have to remind them, like, hey, you know, your spot is not guaranteed, number one. And number two, be the hardest worker in the room. I'm still going to be doing what I've been doing for the past evaluations, giving my all 100%. I'm not going to let this make me feel comfortable, because now that there's only 10, the idea of like maybe 5 and 5 would go to like the finale. You know, like anybody could go home. I want this so bad, and I'm going to put in the work, and I am putting in the work to show that I have what it takes. So this is going to be a test for some people to see how comfortable they get into thinking that they already have their spot in the finale. Para mí está siendo una semana difícil. Ha sido una semana llena de información, llena de retos, llena de actividades. Estoy en este momento donde ya estoy cansado mentalmente, donde ya me cuestan más las cosas. Puedes ser el más talentoso del mundo, pero es que si no estás bien físicamente, no hay nada que lo pueda arreglar. Ultimately, we are giving them a schedule that seems unrealistic in some senses. And so the amount of pressure that we are putting on them is a lot. They are performing, singing and dancing and physical training and interviews and lives all day, every day. A lot of their teachers have also been noticing in class how tired they are. Definitely, if you can't get through all the pressures that we are under now,
when you need to perform in front of tens of thousands of people all over the world, and with all of the extra commitments where there's no room for mistakes, then I don't know how you're going to survive the next phase. ¿Quiénes son mis novios? Novio, el amante. Fuerte. Ok, el amante, el novio. El novio. Contigo no, porque sería ilegal. Ayer tuvimos la oportunidad de estar con Dana aquí en el set. La verdad, estuvo increíble tenerla. Es una artista increíble. De hecho, es una actriz muy famosa en España. Bueno, se me junta el mandado por lo que veo. Para mí fue un honor poder conocerla. Y no solo eso, sino poder hacer un sketch con ella, un poquito un diálogo. Estuvo muy divertida la escena que grabamos. No, papá, no puede ser cierto. ¡Está muerto! Un momentito. Bueno, yo nunca había actuado, o sea, ni siquiera en el colegio, o sea, nunca en mi vida nada de nada. Pero bueno, me tocó un papel muy Yanis, era el animador, yo era el que como que cantaba. Están lloviendo estrellas. ¡No! Papá, no puede ser cierto. Todo esto es tu culpa, Dana. ¿Qué? Ahora todo tiene sentido. Tú nunca lo quisiste. Tú lo mataste. ¿Cómo puedes decir eso? Don Gawe. Esto significa solamente una cosa. Que hay un asesino entre nosotros. Don Gawe, no puede ser. Hay un asesino. Recibimos una llamada. Se reportó un asesinato. ¿Quién me va a explicar qué está pasando aquí? Che, no es por ser chismoso, pero yo escuché a alguien en el pasillo decir que tenía... ¡Tú te callas! Porque... Ay, no me va a dar... Yo la vi, estaba muy cerca de un tipo malo. Y ese tipo malo es Alex. Perdón, pero yo no soy el chico malo. Os lo he estado diciendo hasta el cansancio. ¿Cómo que muy cerca, Alex? Pequetrece. ¿Y usted quién es? Yo soy el novio de la viuda. No. El novio soy yo. ¿Y quién eres tú, desgraciado? Pero en verdad, no tengo nada que ver con esta situación aquí. Un momentito. El novio de ella soy yo. Desgraciado. Yo era uno de sus novios. No sé ni de qué están hablando, yo ni los topo, la verdad. Si me topas, no te hagas. El hecho de que Gaby era el novio y Lucas era el otro novio y Alex era el amante y Cabo era el esposo. Yo el amo de llaves. Yo estaba como todo nervioso así. Yo, escúchame, te juro que lo di todo. Yo vi al señor Alex, más sospechoso todavía, cargando una maleta. ¿Alex Top Dancer? Así es. ¿El chico malo? Y yo pues fui el amante, luego Gaby fue el novio 2, luego el novio 1 era Lucas, luego el marido era Cabo, o sea, la verdad había un follón ahí en el set. Está bien, lo confieso. Dana y yo íbamos a escaparnos a Europa con el dinero. Está mintiendo. ¡Mientes! Todo esto es un fraude. Oficial, por favor. Hijo, por favor. Sí, yo creo que está muy claro. No necesitamos más evidencias, ¿no? Los dos nos acompañan, por favor, a la comisaría. Cuando Lucas brinca y lo agarro con él, lo cargo. ¡Basta de teatro! Yo solo quería hacerles una broma, pero ahora veo que he sido enganado. Me siento enganado. Es obviamente dramática porque hay un muerto y estamos tratando de averiguar quién es. Y al final, el muerto no estaba muerto y todos... ¡Oh, no puede ser, no puedo! ¡Policías! ¡Llévenselos! ¡Papá, es un milagro! ¿Quién te equivocas? Él no es tu padre. Alex. No, yo soy tu padre. Entre todo el suspenso, se supone que al principio mi papá era Kawe, pero luego llegaba otro novio que era Lucas, entonces podía ser Lucas también, pero luego llegaba otro que era Gaby, pero luego tenía un amante que era Alex, entonces había como mucho, al final mi papá fue Alex. Hijo, te lo puedo explicar de verdad. No, es que... ¡No! Lo mejor era reflejar eso, ¿no? Que no era intentar actuar bien, era como que salga muy divertido. Sacó un lado en todos, en general, que no sabíamos que teníamos, ¿no? Ese lado como más, si se quiere decir, de actor, ¿no? De actuar. Creo que el entrenamiento actoral a mí me ha ayudado mucho a mi performance.
Queremos un 10-14 aquí, por favor, pareja. Necesito refuerzos. Ahora. Al final, las emociones y las múltiples emociones que tengamos a través de la interpretación, eso lo tiene que sentir aquí y el de hasta arriba en el estadio y al que está viendo también el videoclip, ¿no? Ok, el verdadero padre de Kenneth. Ahora resulta que soy el hijo de Dana. Es Giannis. ¿Estás cargado? ¿En serio? No. Mentira. Mama. Let's try yum. Yum, 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 yum. Yum, yum, yum. And focus on that tongue, stand down like you're yawning. And singing at the same time. Let's break it down. Let's go. Here we go. Rob está de vuelta con nosotros de manera presencial y es muy bonito verlo otra vez con esa felicidad que transmite. Estamos todos los chicos muy emocionados, es un genio, es alguien que te cambia la voz en segundos y siento que es algo que nos puede beneficiar mucho, mucho ahorita. Slow it down. You in a rush, y'all? You going on a date, man? The concert ain't till tomorrow. Slow down. Esta es la primera vez que lo veo y sí, en verdad estaba muy emocionado por conocerlo, por fin. Did you come apart on the bottom? Did you go into falsetto on the bottom? Not at all. It was still connected. Do it again. Si te equivocas, no pasa nada. Como que lo disfrutas ese proceso de intentarlo hasta que salga. One taker. I don't even need to listen to that. Alejandro. Bien. I'm really proud of the progress of where the boys are overall, vocally. All right, where we starting at, Iota? Sensual as me. I like your, I love your tone, man. Yes, beautiful. You were right. All the knowledge that I have from working with the biggest artists on the planet, I'm gonna take all that information that I use with helping them and pour it all into these young men over here. I wanna make sure I get as much done as possible with you guys to set up the next level for y'all. Yeah, and I'm not gonna be satisfied until it's right. Yeah, That's get that. perfect. This is a serious artist development camp. And if you don't work hard to catch up, you're not gonna make the cut, let alone being able to record day after day and be in sessions where you can contribute as a part of that process. Suave, it's on the downbeat. Suave, and you're going, suave. The evaluation must happen tomorrow. And hopefully no one goes home. Hopefully it's a big scare into waking them up before the finale happens. Take it out. Yeah, I see. Da-da. Same notes. Somos 10 y siento que es un grupo muy, muy sólido, muy fuerte, que creo que nos merecemos todos ir a la final. 50-50. Hay 50% de chances de eliminar a alguien, a una persona, y hay 50% de chances de no eliminar a nadie. En este punto nunca sé qué pensar. Si alguien va a salir, si alguien va a Yo creo que no. quedarse. Estoy 98% seguro de que no. Que nadie. No. Yo también. Es que a este punto creo que está ya muy difícil tomar ese tipo de decisiones, ¿sabes? Sí. No que antes no lo fuera, pero ahora está estamos con más tan todavía. poco tiempo. Está más todavía. Y bueno, vamos a hacer el performance de nuestras vidas como hacemos en cada uno, como si fuera el último. De verdad no sé qué pensar, porque estamos en un punto en que yo creo que todos están con el mismo pensamiento de va a estar más tranquilo, entonces si alguien salga mañana va a ser duro. ¿Quién pensaría yo que esté peligrando esta vez? Me costaría mucho trabajo decir que creo que alguien esté peligrando porque sinceramente no lo veo. Como siempre. Creo que es de las veces que te he visto como un poquito más perdido. Ok. Wow. ¿En serio? Sí. ¿Como de general? Sí. Yes. Entonces, Apenas hace unas horas tuve ensayo con todos ellos juntos y
y no sé, o sea, encuentro áreas de oportunidad en cada uno de ellos, pero como decir, este está peligrando, o sea, sí creo que hay a quien le falte un poquito más o de una o de otra disciplina. Lo vi ahorita con Giannis en el ensayo, lo veía yo un poquito, sí, con la coreo perdida, no cayendo bien en los tiempos. Sinceramente creo que si yo tuviera que nombrar, me atrevería a decir que vi un poquito más flojito a Giannis con la parte coreográfica. Va a depender mucho de la evaluación, de cómo lo vemos, de qué creemos que puede ser lo mejor también para los Santos Bravos, lo mejor para el proyecto. Nos vamos a la final únicamente con nuestra banda y son a los que preparamos y entonces nos quedamos sin 4, sin 5, no lo sabemos. Se pueden ir de verdad a lo mejor 3, a lo mejor 2, a lo mejor 1, a lo mejor nadie. Sinceramente no estoy preocupado para nada. Obviamente uno siempre siente esos nervios de querer hacer las cosas bien. Creo que es una evaluación muy importante, muy bonita también, porque realmente demuestra el final de una etapa de aprendizaje para todos muy grande, de estos 5 meses tan locos que hemos tenido aquí. And when you hit, I'm really happy for everything that's coming. I just feel super calm right now because I'm so focused on that goal, on making it into the end and hearing my name be called. Pues ya la última evaluación y se siente raro hasta decirlo porque llevamos ya un rato entrenando. No sabemos si alguien se vaya a ir, si todos vayamos a ir a la final juntos. Literal, yo vivo un día por otro, porque ya no sé qué esperar acá. Yo siento que hasta aquí hicimos un buen trabajo. ¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar tan bella? Estimula su calor, su forma de caminar, sensual hacia mí. Déjate llevar por la música que incita. Nuestros cuerpos no quieren parar. Deja de luchar, qué razón para que me ames. Nuestro destino es así. Suave, como me mata tu mirada. Suave, es el perfume de tu piel. Suave, son tus caricias, como siempre te soñé. Como siempre te soñé. Suave, como la brisa del verano. Suave, como transportas al placer. Amor sin prisa, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Inexplicable fantasía. Esclava en fin soy de tu piel. Suave, como me mata tu mirada. Suave, es tu perfume de tu piel. Suave, es tu caricias, como siempre te soñé, como siempre te soñé. Como la brisa del verano. Suave, como transportas al placer. Suave, amor sin prisa, como siempre te soñé, como siempre te soñé. From where we started to where we are now is just like a universe apart from, I don't think we ever imagined from day one that they would be where they are. I know I was thinking, oh crap, I've got a big job to do. I don't know how these boys are gonna be ready, but
with all of you and most importantly, their hard work and dedication, this is where we are. Unfortunately, we have to, it would have been beautiful if all 10 could go, but it is what it is, and one has to go home today. Alejandro, for me, this was like, you couldn't have chosen a better song for this kid. I mean, like, he was living and breathing it in every way. I mean, in my opinion, he's the one that impressed me the most. Top 2 this week. Wow. For sure. Drew. Pretty boy, can dance, can hold a note. Yeah. Kind of, for me, not much to say there, just because he's kind of like, yeah, kind of checks all the boxes. Yeah. I love Gabby just after we gave him the official warning. We gave him an official warning, and he like changed completely. I like Leo. I doubt his confidence though, vocally. Can he sing in key? Yep. Do I believe him when he sings? Not yet. Kenneth. He works harder than anybody in this band. Yeah. And what I mean by that is, when I send our folders out with all the boys' parts for them to learn, he doesn't just learn his part, he learns everybody's part. He is a dream in every way, has never complained about one a time. single thing. Lucas is next. Honestly, he's like forgettable. Like, I don't even really know what he did, and I don't know. He's just kind of blah to me. Alex has grown a lot. Has he grown? Yes, he has. Has he gotten better? Absolutely. Does he look and fit the mold of a boy band? Yes, he does. Vocally, he's not there yet. Do I think he's ready? I don't. Yeah. Oh, Yanis. I see him as an Ed Sheeran. Yeah. You can see him as a solo act, but That's right. can you see him in boy band? Yeah. We know what it is. It is what it is. You know, the kid is not ready. Primero, agradecerles a todos y felicitarlos por haber llegado hasta acá. Pero hay una parte que es sumamente importante, que todos aquí llegamos sabiendo que íbamos a ir dejando gente en el camino. Ustedes llegaron aquí hoy con la idea de que probablemente hoy nadie iba a salir, y para nosotros ha sido un momento de dudar mucho si deberíamos ya nada más de llegar entrenando a quienes realmente creamos que deberían ser parte de esta banda. Y sinceramente lo que yo vi hoy fue mejor que otras ocasiones, pero sigue estando muy lejos de lo que se necesita. Y esa es la parte difícil. Y todavía hay mucho desbalance. Y ha sido la deliberación más difícil de todas. Falta solamente un mes. Un mes en el que tenemos que estar completamente concentrados en lo que nosotros necesitamos. Y es por eso que tomamos una decisión.